Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Estimados hermanos en Cristo, es una alegría para mí nuevamente estar comunicándome con ustedes en este día especial que es el Día del Señor. En esta mañana tengo un mensaje muy importante sobre Jesús practicó la oración en los momentos difíciles, lo cual es muy pertinente para nosotros hoy. El pasaje bíblico está en Mateo 26, del versículo 36 al 46. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Este pasaje se encuentra en los 3 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas. Ustedes lo pueden leer en casa, estos pasajes paralelos. Vamos a tomar como base el Evangelio de Mateo. Como dice la palabra del Señor, Jesús era un hombre de oración. Así dice en Mateo 26, 36. Llegó, dice Jesús, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y en el pasaje paralelo de Lucas 22, 39 dice: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, de día estaba predicando en el templo, y en la noche se iba a orar al monte de los olivos. Era un hombre de oración, practicaba la oración. Este es un punto importante también para nosotros. Y luego, en los versículos 37 y 38 dice: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús compartió con sus discípulos la tristeza que tenía y pidió que lo apoyaran en oración. Este es un elemento muy importante, y esto para nosotros hoy es un ejemplo, porque debemos nosotros compartir las cargas, y en este momento que estamos llevando en nuestro país como iglesia y como familias, debemos compartir las cargas y orar. Este es un ejemplo muy importante de Jesús, que compartió su carga con sus discípulos y les pidió que lo acompañen en oración. Y luego vemos la oración de Jesús. En el versículo 39 dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como ti.
Esto es un punto muy importante, observar que Jesús pidió hacer la voluntad de su Padre en esta oración. Y este es un punto para nosotros hoy, que debemos pedir siempre que Dios haga su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. El Evangelio de Lucas resalta puntos muy importantes sobre la oración de Jesús, que es necesario recalcar en el capítulo 22, del 41 al 44. Dice así, versículo 41 de Lucas 22. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aquí vemos a Jesús en el Getsemaní, en momentos muy difíciles, se puso de rodillas, se quebrantó y realmente oró al Señor. También dice el versículo 43, y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí vemos la presencia de Dios por medio de su ángel sosteniendo a Jesús en esta hora muy difícil para él. Así también hoy, hermanos, el Señor está con nosotros. Él dijo que no nos dejaría, estaría todos los días hasta el fin. En estos momentos difíciles está con cada uno de sus hijos. La presencia de Dios. Y dice en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos la oración intensa de Jesús, así como la oración de Ana, que derramó su alma al Señor. Entonces, es tiempo, hermanos, que en esta prueba difícil que estamos pasando todos, debemos orar intensamente, quebrantando nuestro corazón, derramando nuestra alma delante de Él, y Él está con nosotros. Y luego, también nos hace énfasis, ahora en Mateo 26, 40, y dice, vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y en la versión de Marcos dice, y dijo a Pedro, Simón, y le hace dos preguntas, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Luego en el versículo 40, Marcos 14, 40, al volver otra vez, los halló durmiendo y no sabían qué responderle. Y en la versión de Lucas, capítulo 22, versículo 45 y 46, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Entonces Jesús llama la atención a sus discípulos, que un momento difícil para él, una prueba muy difícil, no lo acompañaron, sino se durmieron. Y hoy es el llamado para todos nosotros, que debemos unirnos en oración en el momento difícil, no dormirnos, sino estar despiertos y acompañarnos en oración en esta prueba difícil que estamos pasando. Y finalmente está la recomendación de Jesús a sus discípulos en Mateo 26, 41, y lo repite también en Marcos 14, 38, el mismo texto. Les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es el énfasis, hermanos, que Jesús está haciendo a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hoy más que nunca, que estamos pasando muchas pruebas, necesitamos orar.
necesitamos unirnos en oración. Y esto es lo que Jesús recomendó a sus discípulos. Justamente antes de su segunda venida, buscando ahí, por ejemplo, en Mateo 24:42 dice: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Un punto muy importante. Estamos ya a los finales de la venida de Jesús. Y Él dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en la versión de Marcos es interesante. Marcos 13:32 y 33 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es muy interesante la descripción de Marcos. Mirad, velad y orad. Esa es la recomendación que está haciendo Jesús a sus discípulos, que así se encuentren ellos antes de su segunda venida. Esto es muy importante, hermanos. Y la versión de Lucas es muy interesante. Lucas 21, 35 y 36 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy interesante la observación de Lucas. Velad, pues, en todo tiempo estar orando, y que os encuentre de pie el Hijo del Hombre. Esta es la recomendación de Jesús a sus discípulos, que todos debemos estar mirando, velando y orando, que así nos encuentre. Y luego, esta práctica de la oración encontramos también en la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esta fue la característica, apreciados hermanos, de la iglesia en Jerusalén. Perseveraron en oración. Y de igual manera, el apóstol Pedro va a hacer énfasis a la iglesia en tiempos de prueba. En 1 de Pedro 4:19 dice: los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, en medio de esta prueba, de este padecimiento, de este sufrimiento, tenemos que orar y seguir haciendo el bien. También el apóstol Santiago enfatiza a la iglesia lo siguiente, en Santiago 5, del 13 al 16. Pregunta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Este es el tiempo, hermanos, de unirnos en oración. Y también Pablo, él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí. Pablo, el gran siervo de Dios que imitó a Jesús, está también enfatizando a la iglesia de orar en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, por todos los santos. Este es el momento, hermanos, que como iglesia debemos unirnos para orar por todos sus hijos, por los que están enfermos, por los que están débiles,
por los que están pasando necesidades, por las personas que no conocen a Dios, por las personas que están luchando y están necesitadas. Así Pablo recomendó a la iglesia también de Tesalónica: orad sin cesar. Es tiempo, hermanos, que como iglesia nos unamos en oración. Así como Jesús invitó a sus discípulos que lo acompañaran en oración para pasar el momento difícil, así también hoy, hermanos, debemos unirnos en oración y prepararnos espiritualmente para afrontar los días difíciles que vendrán. Y todos, como dice Lucas, esperemos de pie a nuestro Maestro cuando venga a llevarnos a la patria celestial. Hermanos, en este momento les invito a unirnos en oración, que nos unamos en un solo espíritu, en una sola fe, en una sola esperanza, y orar los unos por los otros. Oremos en este momento por los hermanos que están enfermos. Oremos por nuestro país, por todas las personas que han sido atacadas con este virus, por todos los que están atacadas en este mundo por este virus. Oremos por las personas que no conocen a Dios. Oremos por todas las personas necesitadas que están pasando hambre, necesidades diversas. Unámonos en oración. Voy a orar, hermanos, ahí donde están. Todos, unámonos por nuestro presidente, por nuestras autoridades. Oremos por el personal médico, por la policía, por los militares que están cuidando y vigilando nuestro país. Oremos, hermanos, unámonos en oración con humillación y con fe y con esperanza en el Señor. Bendito Padre Celestial, en este momento tu iglesia de Benecer se une en oración, así como Jesucristo nos invitó a sus discípulos a acompañarlo en oración. Hoy, Padre Santo, estamos unidos, llevando a tu pueblo, a tu iglesia, a cada familia en tus manos. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Pon tu mano divina, tu mano sanadora. Oramos por los hermanos que están pasando necesidades materiales, Señor. Necesidades emocionales, Señor. Ayúdanos. Oramos por aquellas personas que no te conocen, Señor, para que se dobleguen ante ti y entreguen sus vidas en tus manos. Oramos por nuestro presidente de la República, Señor, por todas las autoridades. Oramos por todos los médicos, el personal de salud, Señor, y todas las personas que están luchando y apoyando a nuestro país, Padre Santo. Oramos por el mundo entero, Señor, por todos aquellos que no te conocen, Padre Celestial, para que levanten su mirada hacia ti y se pongan en tus manos todopoderosas, como dice tu palabra. Mas todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, serán llamados, hechos hijos de Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza. En ti encontramos el consuelo, la fortaleza espiritual, oh Dios. Y oramos por toda tu iglesia, que tú lo mantengas firme, perseverante, con paciencia, con fe, con amor y esperanza en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Cuida a tu pueblo, Señor, y te damos la gloria y honra a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, apreciados hermanos. Seguiremos unidos en oración, tal como Jesús nos encomendó. Muchas bendiciones del Señor.